Ahora vamos a hablar de los problemas en la comunicación oral en el día de hoy y por eso le vamos a dar la bienvenida, como siempre, al doctor Berman y a la licenciada Schwalf. ¿Cómo les va? Que aparentemente me han anunciado ellos que están con muchísima energía. Veremos. En la cancha se ven los pingos, Bueno, estamos hablando de un tema muy pero muy delicado que en general parece bastante sencillo a la hora de diagnosticar. Te dicen, tu hijo tiene problemas para comunicarse, tu hijo tiene problemas en el lenguaje, tu hijo no pronuncia bien la R, la S, en fin, cantidad de cosas, debe ser tratado de manera correspondiente y vos entrás con una etapa de angustia porque no sabés si esto definitivamente es importante o es algo que se puede trabajar paralelamente a los estudios. Antes de todo esto, me están diciendo que no dije los teléfonos para que ustedes nos llamen. ¿Cuáles son estos teléfonos? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Y tenemos un mail a los que ustedes se pueden comunicar durante todo el día para que nos manden sus consultas y sus dudas. ¿Cuál es? médicos@tvpublica.com.ar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la diferencia entre la comunicación y el lenguaje. ¿Esto es así? Sí, el lenguaje y el habla. Y el habla, que no es lo mismo. Vamos a marcar la diferencia, vamos a hablar de cuál es el desarrollo normal, qué es lo que tenemos que esperar a cada etapa de nuestros hijos, porque es muy importante la consulta temprana para poder evitar complicaciones futuras. Y vamos a ver cómo pueden colaborar los padres en el desarrollo del lenguaje de sus hijos. Muy importante. Y también hay patologías muy comunes, Guido, ¿no? Hay patologías comunes en los chicos que tienen que ver con el labio leporino, con el paladar hendido, con alteraciones del velo del paladar, que pueden traer mucha complicación y dificultad para poder adquirir la modalidad del habla, para pronunciar los fonemas. Exacto. Y aparte, en la escuela esto se evidencia, ¿no? Porque uno se conecta con los pares, chiquitos que tienen otra manera de comunicarse y otros que tienen más dificultad. Totalmente. Y aparte vamos a ver qué pasa con los adultos cuando hay problemas de expresión vinculados a trastornos neurológicos. Bueno, muy pero muy importante. Todos estos temas estamos hablando hoy. También, obviamente, un aspecto muy importante que no es menor, que es la discriminación, porque en general estos chiquitos que tienen problemas de comunicación, que responden a ciertas patologías, como recién mencionaba Guido, tienen que asumir y tienen que enfrentar una realidad en general en la escuela que no es del todo sencilla. Así que también vamos a estar hablando de esto. Salimos a la calle como todos los días y te preguntamos a vos si conoces alguna patología de la comunicación. No conozco ningún problema de esos. No, la verdad que no tengo ni idea. Sí, la dislexia. Bueno, normalmente en tartamudez, pero no sé cuál es el nombre científico médicamente, no lo sé. Sí, creo que se llama disléxicos, me parece. Tartamudo, que no saben hablar, pero es que es una cosa del cerebro, de la sangre, que no... O es de hereditario eso, no lo sé. Bueno, nosotros hoy vamos a averiguar todas estas cosas, si efectivamente es o no hereditario, si uno tiene una predisposición genética para tener determinadas dificultades y a partir de allí reconocer patologías de la comunicación. Cuando hablamos de patologías de la comunicación, hoy vamos a estar hablando de toda la comunicación oral, que no tiene que ver con la comunicación escrita ni con las dificultades que estas pueden presentar, que serán otro capítulo de Médicos por Naturaleza, porque también son muchas y causan muchísimos problemas. Pero ahora deberíamos de definir, digamos, cuál es la diferencia entre, que vos decías, entre la comunicación y el habla, ¿no? Bueno, el habla es la forma de expresión verbal del lenguaje. El lenguaje es más amplio. El habla tiene que ver con la articulación de las palabras, pero el lenguaje incluye la comunicación verbal, no verbal y también la escrita. O sea que es todo el sistema de expresión y recepción, cómo nos comprendemos unos a otros. Esto es el lenguaje más amplio. Y vamos a ir a lo que es el desarrollo normal, lo esperable para cada etapa, para que los papás tengan en cuenta cuándo preocuparse, porque la verdad que el diagnóstico no es tan sencillo. No, y la maduración de los chicos varía enormemente. Y muchas veces empezamos a comparar a nuestro hijo con nuestro hijo mayor, a los compañeritos, y la verdad que no todos se desarrollan en el mismo nivel. Y sería imposible que todos los chicos se desarrollen a nivel motriz y a nivel del habla y a nivel, digamos, a los distintos niveles de inteligencia al mismo tiempo. Algunos son mucho más rápidos físicamente y luego empiezan a hablar. Obvio. Entonces hay que tener paciencia, pero prestar atención a algunas pautas que me parece importante dar para no postergar la consulta. ¿Y cuáles son esas pautas? A ver, vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta esto. Un bebé hasta los 12 meses tiene que usar su voz para comunicarse con el entorno. Balbuceos, diferentes sonidos, va usando diferentes tonos. Habla, digamos, a su manera, llora,
A los 9 meses puede decir alguna que otra palabra, hilar algún que otro sonido sin comprender el significado de lo que está diciendo. Puede estar mamá, 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 sin saber. Él sabe que tiene una respuesta frente a eso, que es un estímulo, entonces lo sigue haciendo, ¿no? Exacto. Y es muy importante ver que este chiquito conecte con la realidad a partir de la escucha. No que mire atentamente lo que está pasando, sino que responda a los sonidos. Está muy bien. Entre los 12 y los 15 meses, el bebé empieza a hablar más de una palabra aparte de mamá y papá. Puede responder a consignas sencillas, como por ejemplo, tráeme un juguete. Simples, cosas simples, que se va complejizando con el tiempo. Entre los 18 meses y los 2 años, un bebé un nene ya, puede tener cumplir la consigna de dos pautas, digamos. Cerrá el cajón, tráeme la pelota. Esto puede cumplirlo. Puede hablar entre 20 y 50 palabras. Empieza a conjugar alguna que otra palabra simple, de 2 palabras para, no sé, oso lindo, papá bueno, mamá linda. Ok. A partir de los 2-3 años empieza la explosión del habla. Y es la edad en donde los papás, por lo general, comienzan a preocuparse. Hasta ahora todo era un juego. A ver qué podía decir, si es más charlatán, si es menos charlatán. Pero a los 2 o 3 años aumenta muchísimo la comprensión, aumenta muchísimo el vocabulario. Los chicos empiezan a jugar mucho con sus palabras. Entonces, a veces usan tiempos verbales que no son. Es la edad del chico más gracioso, ¿no? Pero es muy importante saber que este chico conecta y comunica lo que quiere decir y que se entienda por lo menos la mitad de lo que está diciendo. Preguntas. En general, cuando uno es madre primeriza, tiene la necesidad de que su hijo haga todo primero. Sí. No sé si esto responde, obviamente, a una inseguridad personal de cada una de las madres. Siempre uno recuerda, si vas en el auto, vas en el colectivo, vas caminando, la necesidad de repetirle auto, 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 hasta que la criatura, por no poder pegarte, dice auto, ¿no? Porque en realidad lo que está queriendo decir, no doy más, o sea, deja de decirme auto. Eso hace definitivamente que los chicos tengan una mayor estimulación y hasta una mayor exigencia, entonces deban responder al estímulo desesperado de los padres. ¿Esto hace que nuestros hijos se comuniquen mejor o peor, el hecho de adelantarlos o querer exponerlos a una situación anticipadamente? Es que hablen bien no significa que tengan una patología del lenguaje o no. Muchas veces se confunde esto. Las patologías del habla y las patologías del lenguaje muchas veces se confunden porque van muchas veces juntas, pero a veces no. Un chico puede hablar muchas palabras y sin embargo tener dificultades para expresar lo que le pasa, lo que siente. Obvio. Entonces, no porque hable mucho va a tener una mejor comunicación. Por ahí si lo estamos presionando, estamos coartando su propia posibilidad de expresión, no verbal únicamente. Guido, ¿cuándo nosotros tenemos que pensar en una patología del lenguaje? Digamos, ¿qué rasgo identificatorio o qué rasgo podemos nosotros tener en cuenta para definitivamente saber que puede haber un problema en la comunicación? Lo primero que tenemos que ver es si hay alguna patología orgánica, si hay una alteración estructural de la persona que pueda generar que la fonación, o sea, la expresión de los fonemas, de los sonidos, sea incorrecta. Convengamos que hablamos de, por ejemplo, lo que se llaman disglosias, que son las alteraciones del lenguaje una vez que el lenguaje se ha empezado a adquirir, ¿de acuerdo? O sea, cuando tienen todas las herramientas para poder adquirirlo, pero no lo pueden adquirir. Muchas cosas son estructurales, por ejemplo, las alteraciones del paladar, que es una cosa muy típica. Y que son muy difíciles, ¿no? ¿De corregir o tienen corrección? No, tienen corrección, pero depende en qué momento de la vida si se combinan o no con el alteración de los labios. Una cosa bastante característica que se da entre 1 en 600 o 1 en 700 recién nacidos es el labio leporino. Sí. El famoso labio leporino, ¿por qué? Porque normalmente tanto los labios como el paladar en los primeros 3 meses de vida dentro de la panza de la mamá vienen desde el lateral y se juntan en el medio. Cuando hay una falla en esa unión, el labio queda abierto y eso va a generar alteraciones de la expresión de los sonidos, incluso al principio de la alimentación. Si el problema es solamente del labio, eso se corrige en los primeros meses de vida. ¿De acuerdo? Ahora, esto puede estar asociado con alteraciones del paladar, que el paladar esté dividido. Y a veces eso se ve y a veces no se ve. ¿Por qué? Porque el paladar, como es una parte ósea, puede estar tapado por la mucosa. Claro. Entonces es un tipo de fisura paladar que es submucosa, está atrás y no se ve, entonces eso va a empezar a verse mucho después. O puede ser que se vea claramente que cuando una persona nace, claramente se ve que el paladar está abierto. Está abierto. Y eso genera alteraciones en la fonación. Es importante porque también se puede asociar con alteraciones del paladar blando, que es la parte de atrás del paladar, y eso genera que pierda aire hacia la nariz. Entonces tiene la voz hipernasal, por ejemplo. Entonces también hay que ver todo ese tipo de problemas. ¿Por qué es importante esto? Porque este tipo de problemáticas
Si es del paladar, se corrige a los 2 años, ¿sí? Hasta los 2 años. Si es del labio leporino solo, se corrige en los primeros meses de vida. Ahora, esto puede asociarse con problemas del oído y puede tener infecciones repetitivas del oído. Entonces también eso puede generar después sordera. Entonces el problema de comunicación es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y de otra cosa que después podemos hablar es el tema de lo que se llama el paladar ojival, que son los chicos que se ponen el dedo en la boca durante mucho tiempo y mientras el paladar todavía es blando, le van generando otra forma y después van generando problemas del habla. Eso y el chupete, que son en general los odontólogos los que inmediatamente, digamos, ponen la voz de alarma y dicen no al chupete, porque esto, increíblemente, lo digo por experiencia, uno de mis hijos que usó chupete hasta los 4 años y histéricamente, digo yo, o sea, si no tenía los 10 chupetes en la cuna, no había manera de que se durmiera, se corrigió instantáneamente. O sea, claro, se quitó el chupete, él tomó, porque al ser grande, él tomó conciencia de la situación, se desprendió. No, posiblemente no tenía dificultades en el habla, pero sí el tema el paladar y que iba a generarle futuras complicaciones en el habla, definitivamente, sí. Obvio. Sí, totalmente. Bueno, estábamos hablando de las cuestiones orgánicas, pero también hay maneras en las que uno coloca la lengua que también generan dificultades en la comunicación, ¿no? Y hablamos de el que tiene problemas con la R, el que tiene problemas con la S, ¿no? Sí, que son dificultades que son corregibles. Esto es lo que más me interesa rescatar y destacar. Porque cuando vos tenés 50 años y fuiste cotorrudo toda tu vida, bueno, ya está, en fin, es difícil, pero por eso es importante ofrecerle todas las herramientas a los padres para que sepan que esto tiene una solución. Totalmente. Y es común. Es muy común. Y que consulten, no es algo menor, digamos, porque uno dice, bueno, no pasa nada que hable con la Z. No, sí, consultá porque tiene solución y cuando consultás tempranamente tiene una solución más rápida todavía. Claro, Así que a veces uno, como esto no es una enfermedad y como qué mal puede traerles un nene, causa gracia, a veces uno, qué sé yo, se ríe de cómo están comunicándose. Bueno, entonces no quedarse dormidos con esto y consultar. En general es la propia escuela la que a uno lo llama y le da, digamos, y le dice, bueno, efectivamente, el chiquito debería ir a una fonoaudióloga, debería tratarse, en fin. Son situaciones muy comunes, pero cuando no ocurren, somos nosotros los adultos los que debemos estar atentos y debemos saber de que efectivamente existe un servicio de fonoaudiología en todos los hospitales públicos donde vos podés llevar a tu hijo y podés hacer un tratamiento para que él pueda corregir esta situación, que no es grave, no es una enfermedad, como dice Valeria. Son tratamientos cortos, no es un tratamiento que tiene que estar años, o sea, son tratamientos muy cortos que en algunos meses, enseguida, ya el chico aprende rápidamente a colocar bien la lengua en el lugar justo para poder emitir el sonido en forma correcta. Bueno, estamos tratando de descubrir cómo reconocer los problemas del lenguaje en los chicos. Estamos preparándonos porque está por iniciarse las clases el lunes que viene y empiezan a surgir todas estas dudas, ¿no?, que uno tiene. Problemas en el lenguaje, problemas en la atención, problemas en la escritura. Todos temas que iremos tratando a lo largo de esta semana aquí en Médicos por Naturaleza. Estamos en